Abran sus Biblias, la carta de Tito, la carta del apóstol Pablo a su discípulo y compañero de ministerio Tito. Nos encontramos en el capítulo número 2. Vamos a empezar en el versículo número 3. Ahora recuerden que en el contexto, esta es una carta pastoral que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Tito para poner orden en la iglesia, en la isla de Creta. Esto es al sur de la costa de Grecia. Esta es una congregación, es una congregación de creyentes que necesitan estructura y orden bíblico. Y en el contexto de Pablo ha estado tratando con temas generales en el orden de las iglesias y la responsabilidad del pastor y de los ancianos de predicar y saber y vivir una vida de santidad. Predicar una doctrina sana, acorde a la doctrina de los apóstoles. Pero ahora Pablo se distingue y empieza a dirigirse a las mujeres de la congregación de una manera más directa, por medio de Tito en su carta. Así es que este mensaje va a tratar un poco con la mujer. Así es que quiero que tengan en cuenta que lo que aquí se va a decir quizá va a ser un poquito antisonante para aquellos oídos que están acostumbrados a la cultura y a la definición cultural de la mujer. El objetivo es contrastar lo que se cree que la mujer debe de ser ahora en día con lo que el esquema bíblico de la mujer es. Versículo número 3, carta a Tito, capítulo número 2. A las ancianas asimismo sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres que son jóvenes en la congregación a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, que trabajen en administrar su hogar, buenas, que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, ayúdanos esta mañana a penetrar la sabiduría de tu palabra. Ilumínanos, Dios Todopoderoso. Háblanos por medio de tu santa palabra, la Biblia. Permíteme, Señor, servirte en este día, siendo fiel a tu palabra y exponiendo la verdad y dando ejemplos bíblicos que demuestren la verdad de tu palabra. Para la gloria y honra de tu Hijo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No cabe duda que uno de los resultados directos de la caída del hombre en el jardín de Edén ha sido lo que se conoce ahora en día como el feminismo. Ahora, tenemos que entender que esto es algo que es pertinente para la iglesia. La definición del diccionario de Oxford del feminismo es la siguiente. El feminismo es la doctrina, escuchen bien, la doctrina y el movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Escuchen bien lo que dice. Esta es la definición del diccionario inglés de Oxford de lo que es el feminismo. Dice, el feminismo es la doctrina y el movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados
para los hombres. Eso es lo que Oxford, el diccionario inglés de Oxford, define como el feminismo. Ahora es bien interesante que lo que se disfraza en la definición de Oxford, lo que se disfraza como el reconocimiento de capacidades y derechos para la mujer, que tradicionalmente dice han sido solamente reservados para los hombres. Es decir, el feminismo busca hacer a la mujer y al hombre igual. Busca borrar las distinciones que existen entre el hombre y la mujer. Y esto lo hace bajo el auspicio de la igualdad. Es decir, el feminismo busca establecer a la mujer en los mismos parámetros que establece al hombre. Es decir, no hay distinción entre el hombre y la mujer. ¿Sí me explico? Eso es lo que va disfrazado bajo la frase que dice la búsqueda o el reconocimiento de capacidades y derechos que solamente previamente habían sido reservados para el hombre. Es decir, el feminismo busca destruir esas barreras de división. Ahora, tenemos que entender que tenemos que reconocer que hay extremos. Existen los extremos. Por ejemplo, el machismo es el otro extremo. El machismo es el otro extremo que ha provocado al feminismo. ¿Verdad? El machismo es el otro extremo que ha dado causa al feminismo. Porque en su base, en su fundación, el machismo tiende a ver a la mujer. Escuchen bien. El machismo tiende a ver a la mujer como inferior al hombre. Esto también representa un asalto a los parámetros establecidos por Dios desde la creación del mundo. Ahora vale la pena recalcar que el machismo ahora en día se está muriendo. El machismo está muriendo y predomina el feminismo, al menos en lo que se conoce ahora como Norteamérica. Ahora tenemos que entender que el resto del mundo sigue a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces el machismo ahora ya no está de moda. El machismo está muriendo, pero ahora predomina lo que se conoce como el feminismo militante. Ahora tenemos que entender que desde el principio, el enemigo de las almas del hombre ha hecho a la mujer, escuchen bien, desde el principio el enemigo de las almas del hombre, es decir, la serpiente, Satanás, ha hecho a la mujer su blanco e instrumento para atacar a la raza humana. La estrategia de la serpiente siempre ha sido la misma. La estrategia de la serpiente siempre ha sido seducir a la mujer a esto, a rebelarse en contra de Dios y del orden establecido por Dios. ¿Verdad? La serpiente siempre seduce a la mujer, poniendo por enfrente de ella el poder de ser su propio Dios y su propia ley. Esto se conoce como autonomía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a la mujer en el jardín de Edén? Le dijo, no. El día que comas del árbol prohibido por Dios, el día que vayas más allá del límite establecido por Dios, el día que cojas del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, le dijo la serpiente a la mujer, le dijo, Dios sabe que serás como Dios. Esa es la tentación. ¿Cuál es la tentación? Tú no tienes que someterte a Dios.
Tú no tienes que someterte, no necesitas someterte a Adán, al hombre. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Esa es la tentación realmente. Y si nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta que esto es lo que Satanás le dice a la mujer. Esa es la tentación. ¿Cuál es la tentación? En esencia es esto. Tú vas a ser tu propia ley. Esa es la tentación. Es así como la serpiente seduce a la mujer. Es así como la serpiente seduce a la mujer, poniendo enfrente el fruto prohibido. La seducción incita a la mujer a ir más allá de aquellas barreras que Dios ha establecido para ella. ¿Verdad? Tenemos que entender que en el jardín de Edén vemos también que la ausencia del hombre. ¿Por qué? Porque Adán estaba parado ahí y dejó que su mujer fuese tentada. ¿Verdad? Así es que la Biblia hace responsable al hombre. Pero quiero distinguir que a pesar de que la Biblia hace responsable al hombre de la caída, porque realmente así es, la mujer participa y se convierte en un instrumento para la serpiente. Así es que el punto que quiero enfatizar ahora en día, el punto que quiero enfatizar para nosotros este día es el siguiente. A tener cuidado, a darle a la mujer la admonición a tener cuidado a no convertirse en un accesorio para Satanás. Eso es lo que queremos distinguir y enfatizar este día. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que como resultado Dios ha entregado a la mujer y al hombre, los ha entregado, es decir, Dios los ha dado a las concupiscencias de sus corazones, a los deseos de su corazón, como resultado, es decir, como consecuencia de esta rebelión. Dios los ha entregado a las pasiones de su corazón. Por ejemplo, Pablo dice a los romanos, dice lo siguiente, escuchen bien. Pablo dice a los romanos en su primer capítulo, en el capítulo número 1, versículo 26, hablando de esta rebelión, Pablo dice lo siguiente, escuchen bien. Dice, por esto, dice Pablo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esto, dice Pablo. ¿Por qué? Por la rebelión del hombre en contra de Dios. Dice, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas de su corazón. Escuchen bien lo que dice, escuchen bien la descripción de Pablo de estas cosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ahora, en esta declaración va incluida toda clase de perversión sexual. Toda clase de perversión sexual que observamos ahora en día. Ahora en día vemos que la mujer se viste como el hombre, actúa como el hombre. Quiere llevar los pantalones de la casa. ¿Verdad? Ahora vemos que la mujer quiere ser hombre. Y ya no busca tener una relación con un hombre, sino que con una mujer. Como resultado de la rebelión del jardín de Edén. Aunque vale entender que ha habido periodos en la historia del hombre donde el evangelio ha dominado las culturas y por eso este tipo de comportamiento se ha aplacado, pero vuelve a resurgir. Y es un ciclo que sucede en la historia del hombre. El evangelio toma una cultura,
la reforma y la gente se arrepiente de ese tipo de conducta. Pero así como pasa el tiempo, se alejan de la palabra de Dios y vuelven a caer, se vuelven a extraviar y vuelven a entregarse a esas pasiones de su corazón, y la cultura se deprava. Y esto conlleva a la destrucción de pueblos y naciones. Esto se repite y se repetirá hasta que Cristo venga. Tenemos que entender que en estos últimos 400 años en América, en el continente nuevo, desde que Cristóbal Colón llegó a las Américas en los años 1500, América empezó a ser influenciada por el Evangelio y dio como resultado las restricciones morales en las cuales nosotros cuando éramos jóvenes pudimos observar en nuestros padres, en nuestros abuelos. Pero el enemigo, como siempre, ha estado erosionando esas fundaciones morales y rompiendo esas barreras. Y ahora esto ha dado como resultado las cosas que vemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad ahora en día. Una de las cosas que tenemos que entender pasando simplemente por aquí es lo siguiente: que este rompimiento de estas barreras tiene un medio por el cual ha llegado. Hablé y mencioné hace rato a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha sido un país que ha aportado a este movimiento del feminismo y ha sido la cuna del feminismo y ha sido exportado a las naciones del mundo por medio de lo que se conoce como Hollywood, las películas, el cine. Ha influenciado la manera de pensar del mundo e influencia a nuestros hijos mucho más de lo que Pablo influencia a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento. Porque el televisor y ahora el teléfono son los maestros de nuestros hijos. Se nos hace fácil darles el teléfono. Aquí está, niño, déjame solo, déjame en paz. Quiero platicar con la vecina. Aquí está el teléfono. El papá piensa que con ir a trabajar y proveer para que en la casa haya wifi y para que la niña o el niño tenga el iPhone o el teléfono más moderno, ya está cumpliendo con la obligación como padre. Y estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de cristianos. Así es que antes de que nos empecemos a pegar así en el codo, ¿verdad? Y a reírnos del mundo, no. Estoy hablando de la casa del Señor. Dice Pablo, y de igual manera, también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Pero hemos visto una ola de homosexualismo, una ola de afeminados. Si observamos en la manera que el hombre se viste ahora, en la manera que el hombre actúa, el hombre ya no es hombre, ya la masculinidad del hombre es algo que se ve como de los tiempos de la era de piedra, ¿verdad? Pedro Picapiedra era, ¿cómo se dice? Como dicen los americanos, era rough, he was tough, era rudo. Pedro Picapiedra era rudo, era el neandertal, ¿verdad? Sin cerebro, el bruto. ¿Verdad? Así es como la masculinidad del hombre se ha atacado ahora en día. Ya el ser masculino, el ser hombre, ya eso es algo que es cosa del pasado. Ahora el hombre se saca las cejas, ¿verdad? Va a que le hagan el manicure. Más pasa en el teléfono jugando videojuegos. Para eso son buenos, para jugar videojuegos. Pero ya no saben ser hombres. Y para rematar, ya no les gusta la mujer, sino que les gusta el hombre. Todo esto como resultado
del envanecimiento de su corazón y de su mente. Dios los entregó a esas cosas que no se deben hacer. Así que dice Pablo, y de igual manera, el hombre también, dice, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria sexual, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Verdad? Si se preguntan por qué existe el SIDA, ese es el resultado. Y ni aún así el hombre se restringe. ¿Verdad? Hemos visto el rompimiento de las barreras, temas o cosas o situaciones que se hacían antes por debajo del agua, como dicen, ¿verdad? Por debajo de la mesa. Antes era vergonzante que a un hombre se le dijera que era afeminado. Antes era cosa de vergüenza que un hombre se le dijera que era mujer, ¿verdad? Que era como señorita. Eso era algo que a uno le daba vergüenza. Ahora vemos que los jugadores de fútbol americano salen con faldas de bailarinas, ¿verdad? Es algo que ahora se celebra. Ahora es cuestión de orgullo. Simplemente el año pasado se aprueba en Chile leyes que van en contra de la ley de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el resultado directo de la revolución y de los parámetros. Es el resultado directo de la revolución del jardín de Edén. Esta revolución es un resultado directo del jardín de Edén, de esa revolución que nuestros padres Adán y Eva ejercieron en contra de Dios. Entonces podemos ver que un resultado directo de esta revolución es el intercambio de los parámetros establecidos por Dios, es decir, los roles del hombre y la mujer. El hombre se vuelve afeminado y la mujer lleva los pantalones. Y si nos damos cuenta, si nos fijamos, ahora en esta cultura actual, se sigue presentando los mismos síntomas de la rebelión y la maldición del jardín de Edén. Y esto, escuchen bien, y esto incluso ha afectado los hogares que se dicen ser cristianos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, esto se refleja en que cuando los cristianos se refieren, por ejemplo, cuando el cristiano se refiere a la preparación de nuestras hijas, usualmente lo que se quiere decir es preparar a nuestras hijas, quiere decir darles una carrera universitaria para que puedan triunfar en el mundo corporativo, para que sean profesionales. Esto es lo que definimos ahora en día, y estoy hablando de cristianos, como el éxito. Esto es lo que significa para nosotros preparar a nuestras hijas. Decimos, de verdad, en nuestro país, decimos, mi hija es preparada. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Tiene un título universitario, es licenciada, es abogada, es esto y lo otro. ¿Verdad? ¿No es eso lo que queremos decir? Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Cuando decimos, mi hija es preparada. Rara vez esto se define en términos bíblicos. Rara vez esto se define en términos bíblicos. Y casi nunca se toma en cuenta las palabras de Pablo a Tito cuando dice, escuchen bien, dice,
que trabajen en administrar su casa. Véanlo ahí, el versículo número 5, Tito 2:5, dice que trabajen en administrar su casa, dice Pablo. Es bien interesante, dije yo, no puedo creer que Pablo diga eso. Cuando lo leí, lo fui a ver en la Reina Valera porque me pareció que esto era algo tremendo. Lo busqué en las traducciones más contemporáneas y parecen disfrazar el significado. Algunos dicen que sean hacendosas en su hogar, ¿verdad? Y una mujer puede decir, oye, sí, yo sí soy hacendosa, llego del trabajo y hago la limpieza. Pero no es lo que quiere decir Pablo. Y lo que hice fue a ver la definición del lenguaje original del Nuevo Testamento. Me fui al griego original para ver si era cierto, si era en serio lo que Pablo estaba diciendo. Dice, que trabajen en la administración de su hogar. Pablo dice, la palabra que usa en el griego es es una construcción de dos palabras, de hecho, es una palabra compuesta. La palabra es oiku orgos. Esa es la palabra. Oiku orgos. Es la palabra que usa Pablo. Y los traductores la han definido que sean hacendosas en su hogar y otras que sean ocupadas en el hogar. Pero la palabra oiku orgus es dos palabras. Aquí la palabra oikus quiere decir casa. Oikus, casa, hogar. El lugar donde vives. Tu hogar. La palabra ergos quiere decir trabajar. Entonces la definición de la palabra compuesta es esta. Trabaja en construir y administrar su hogar. Esa es la definición. Eso es lo que Pablo quiere decir. Que trabaje en construir y administrar su hogar, su casa. Ama de casa. La profesión más despreciada de la sociedad ahora en día, la peor pagada, la más despreciada, la de ama de casa. La de ama de casa, ¿verdad? ¿Qué eres? Yo soy ama de casa. No, ¿cómo vas a ser ama de casa? No, universitaria, doctora, abogada, eso sí vale la pena. Pero ama de casa, no. Ahora la mujer, escúchame, ahora la mujer ya no se le entrena para administrar su casa, sino que la empresa. A la mujer ya no se le entrena para que sea ama de casa. La mamá ya no le enseña a hacer las tortillas a la niña, sino que la tiene en el teléfono. No saben ni coser un huevo. No saben ni coser un huevo. Mamá, ¿y esto cómo se hace? Pero el teléfono sí lo saben agarrar. ¿Verdad? Sí me están oyendo allá, ¿verdad? No saben ni coser un huevo. Pero son buenas para el teléfono. Ya no se le enseña a ser ama de casa, sino que a ser ama de la empresa. Y los cristianos hemos seguido y adoptado el ejemplo del mundo. Ahora en todo esto, escuchen bien, como un hijo de un hogar desintegrado, donde el gran ausente fue mi padre, tenemos que entender que el gran ausente en todo esto es el hombre. No quiero culpar, no estoy culpando a nadie. En este caso, no estoy culpando a la mujer. Simplemente estoy trayendo a la superficie las realidades y las ideas que dominan nuestro pensamiento y que entendamos que lo que estamos haciendo no es bíblico.
si es que nos llamamos ser cristianos, ¿verdad? Esa es la gran pregunta aquí. Este es el punto. Vamos a ser consistentes con lo que la Biblia enseña y la pregunta es, ¿sabemos lo que la Biblia enseña? Esa es la gran pregunta para nosotros en este día. ¿Conocemos lo que la Biblia enseña tocante a la mujer? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que debemos contestar. En todo esto, el gran ausente es el hombre. Y esto siendo acoplado con la falta de pastores, escuchen bien, esto siendo acoplado con la falta de pastores que tengan discernimiento bíblico para afrontar la influencia cultural que abruma nuestras iglesias. Es decir, si voy a culpar a alguien, realmente voy a culpar a los pastores que no tienen el valor y el discernimiento de afrontar estos vientos culturales que han y están influenciando a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no. Ahora, de todo lo que nos preocupamos, los pastores, ya no es del asalto y del ataque espiritual en contra de las iglesias. No, esa no es la preocupación de ahora en día. No, la preocupación mayor está en construir bonitos edificios, aunque nuestro edificio espiritual se esté derrumbando en pedazos, ¿verdad? Es ahí donde está la concentración, es ahí el énfasis del edificio. Mira, hermano, la gloria de Dios en el edificio, hermanos. Y la iglesia espiritual y moralmente se están cayendo a pedazos. Estamos más divididos que el mundo. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque el mundo se ayuda más que los cristianos se ayudan. Los del mundo, si te ven a pata, se para y te da un ray. El cristiano dice, no, yo no la subo al carro, hermano, porque tengo miedo que me dé el virus. ¿Verdad? Una vergüenza, pero es la verdad. Pero estamos más concentrados en el edificio, ¿verdad? Hay que dar dinero para el edificio, para construir el edificio, y el edificio espiritual se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Vamos a llegar al enfrente de la gloria de Cristo ese día. Señor, pero mira qué edificio tan hermoso te he construido. Se va a quemar. Dice Pablo, el que construya con cosas imperecibles, con piedras preciosas, con diamantes, con oros, con rubíes, no con cosas perecibles. Lamentablemente los evangélicos han abandonado la idea bíblica de lo que significa preparar a nuestras hijas para el éxito. Y hemos adoptado el estandarte del mundo secular como esquema para la crianza de nuestras hijas. Quiero contrastar esta actitud con lo que la Biblia nos enseña acerca de la mujer. Rápidamente voy a pasar por aquí porque el tiempo ya se me acabó. Pero vamos a los proverbios. Si no sabían, el libro de Proverbios es el libro de sabiduría, uno de los libros de sabiduría que Dios ha dado a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos sabiduría, ¿verdad? Es axiomante, es obvio, ¿verdad? Proverbios, sabiduría, proverbios. Quiero sabiduría, proverbios. ¿Dónde vamos a ir para tener sabiduría práctica para la vida? Vamos al libro de los Proverbios. Proverbios 31 nos habla acerca de la mujer bíblica. Esta es la madre del rey Lemuel, aconsejando al rey. Y en los primeros versículos del 1 al 9, ella le indica que
Él tiene que ser un hombre justo, buscar la justicia, hablar por el desvalido, socorrer al oprimido, que la justicia de Dios fluya desde su trono, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir en los primeros 9 versículos. Y luego ella, la mamá del rey, se dirige a él y le dice acerca de la mujer bíblica, la mujer que agrada a Dios, la mujer que es buena para el hombre. Las virtudes de una mujer bíblica y por consecuencia lo que debemos enseñar a nuestras hijas. Escuche bien lo que dice. Hablando la mamá del rey, al rey le dice, mujer hacendosa, ¿quién hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas, es decir, es más valiosa que tesoros. En ella confía el corazón de su marido, dice, y no carecerá de ganancias. Oh, pero ahora los cristianos ya no dicen en ella confía el corazón de su marido, sino que en ella confía el corazón de su jefe. Y es el jefe el que no sufrirá o carecerá ganancias, no el marido. Dice, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida al marido, no al jefe, al marido. Espero que empiecen a notar algo muy interesante, que en todo lo que se está diciendo, y les recomiendo que lo lean con paciencia en la soledad de su hogar, concienzudamente. La Biblia asume la interacción de la mujer no en el ámbito profesional primordialmente, pero en el ámbito y en el esquema de su hogar. Es decir, esto es la mujer bíblica que está en control de su hogar y protege los bienes de su marido. Esto es el esquema bíblico. Ahora dice, ella busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. ¿Verdad? Es industriosa, es trabajadora. Es como las naves del mercader que trae su alimento de lo lejos, ¿verdad? Es decir, ella provee para su hogar. Ella tiene su hogar surtido, ella ve la necesidad y provee. Cumple, no falta nada en su hogar. Va al mercado y trae comida para su casa. Es como también dice, se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Se levanta de madrugada, ¿verdad? No es que se tengan que levantar de madrugada, simplemente lo que se está aquí enfatizando es el hecho que ella es intencional y tiene el control de su hogar. Es ama de casa. Ahora escuche bien. La Biblia asume que ella se encarga de su hogar. Eso es lo que quiere decir. Obviamente el hombre hace esto posible al llenar su papel de proveedor en el hogar para que la ama de casa tenga con qué ejercer su función en el hogar. ¿Verdad? El hombre es el proveedor. Él es el que se gana el pan para que la mujer pueda ejercitar su rol como ama de casa. Pero como el hombre es el gran ausente, la mujer tiene que ahora en día hacer el papel de hombre y de mujer, porque el hombre está ausente. ¿Verdad? Yo esto lo vi en mi madre. Ella tuvo que hacer el rol de padre y madre. ¿Verdad? Porque el hombre está ausente. No hay hombres. Versículo 16. Ella evalúa un campo y lo compra con sus ganancias, planta una viña. Es decir, ella lleva las riendas de la economía de su hogar.
¿verdad? Ella ve un lote y lo compra y plantan, ¿eh? O sea, es industriosa, es negociante, ella es comerciante. Lleva las riendas de la economía de su hogar. Y es interesante que la palabra economía, de hecho, viene del griego, que quiere decir econo, quiere decir hogar, y nomia, ley, la ley del hogar. Ella dice, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Es una mujer fuerte, una mujer luchona, como decimos en nuestros países, una mujer de arranque. Dice, ella nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay en su casa, no le faltan los frijoles, no le falta el café, no le falta la comida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esto en la cultura de nuestros países? Nuestras abuelas, íbamos a casa de la abuela, a mi abuela nunca le faltaban dos cosas, el café y los frijoles, ¿verdad? Extiende su mano al pobre y alarga su mano al necesitado. Es bondadosa, ¿verdad? La casa de mi mamá parece la casa de la misericordia. Todos van a dar ahí. Todos van a dar ahí. No tiene temor de la nieve, dice, escuchen bien. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. ¿Qué quiere decir eso? No les falta nada. Sus hijos andan bien vestidos. No tiene temor a pandemias o hambrunas. ¿Por qué? Porque está fomentada en la roca firme. Es una mujer hacendosa, una mujer de arranque. No se agüita, como decimos, ¿verdad? No se agüita por nada. La mujer bíblica. Se hace mantos para sí, dice, y su ropa es de lino fino y púrpura. ¿Verdad? Es una mujer de arranque, una mujer industrial, una mujer que no se le acaba el mundo. Una mujer de arranque. Dice, su marido es conocido en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La puerta en aquel tiempo era el lugar, el centro del pueblo comercial, ¿verdad? El marido de ella es un hombre que se ve que tiene una mujer que lo cuida. Es un hombre que se viste bien, no un lujo, simplemente que se nota que tiene una mujer que lo cuida. Es un hombre de honor, porque tiene una buena mujer. Una mujer que lo cuida, que cuida sus finanzas, que cuida su hogar, ¿verdad? Tiene una mujer hacendosa. ¿Eso es lo que quiere decir? Es un hombre conocido, hombre de respeto. Es un don, ¿verdad? Como decimos en nuestros países, un don. Dice, ella hace telas de linos y las vende, las provee y provee cinturones de los mercaderes. Es una mujer comerciante, una mujer ágil. Ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella, escúchenme, dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. ¿Qué quiere decir eso? No anda con la vecina chismoseando. No es una mujer haragana. Es una mujer trabajadora y responsable. No pasa en el teléfono todo el día sin hacer nada y sus hijos descuidados. No le dice a los hijos, ay, quítate de aquí, déjame en paz. Ay, no. Está ocupada de su hijo, de sus hijos. Se ocupa de la crianza de sus hijos. Está en su hogar al cargo de sus hijos. ¿Verdad? Es una mujer que ha sido entrenada para cuidar su hogar.
para cuidar su casa y a sus hijos. Esto contrasta con la actitud del cristiano ahora en día y la manera en que criamos a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque ahora la meta no es que nuestras hijas sean así, sino de que tengan la carrera universitaria, ¿verdad? Que tengan el título universitario, que tengan la carrera, que tengan las cosas del mundo, las cosas que el mundo alaba, las cosas que el mundo adora, las cosas que el mundo considera dignas. Pero eso no encaja, no concuerda con el esquema bíblico de la mujer. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Y en todo esto el ausente es el hombre. Lo triste aquí es que esto no debería de suceder en el hogar cristiano. Yo sé que este mensaje es difícil y quizá obviamente ofende a muchos, porque estoy tocando los ídolos que tenemos. Estoy tocando los ídolos que tenemos, ¿verdad? Como dijo Martín Lutero, si podemos predicar el evangelio correctamente y todos los puntos de teología correctos, pero no predicamos aquellos puntos en los cuales Satanás está atacando al hogar bíblico y a la iglesia de Dios, no estamos predicando nada. ¿Verdad? Dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la superas a todas. Versículo 30 dice, oh, engañosa es la apariencia exterior y el embellecerse por fuera. Escuchen bien. Dice, oh, engañosa es la apariencia exterior y el embellecerse por fuera, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Verdad? ¿Cómo va en contra de la cultura ahora en día? ¿Verdad? Andamos en el Facebook, aquí nos ponemos el perfil y este perfil nos cambiamos, nos pintamos, nos ponemos la mujer, ¿no? Si se esmeraran en su hogar, de la misma manera que se esmeran en el Facebook, créanme que sus hijos y su hogar fueran bíblicos. ¿Verdad? Y me llegan los anuncios. Fulana de tal cambió su perfil y, ¿verdad? Y son cristianas. Y si yo fuera a juzgar su cristiandad o la validad de su cristianismo simplemente por las fotos que suben, me quedaría mucho que desear. Engañosa es la apariencia exterior y embellecerse por fuera. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Eso es lo que la palabra del Señor enseña acerca de la mujer bíblica, la mujer cristiana. Así es que cuando Pablo dice a Tito, enseña a las ancianas que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, trabajen en administrar su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Pablo era un hebreo, era un judío, y lo que él entendía de la mujer, lo entendía de la palabra de Dios. La pregunta para nosotros, hermanos, para cerrar es la siguiente. ¿Es lo que entendemos que es la mujer bíblico en nosotros o es del mundo? Esa es la pregunta.
¿Vamos a ser consistentes con lo que la Biblia enseña o vamos a ser honestos y saben qué? No estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Y si dicen eso, por lo menos están conscientes y ya no están engañados. ¿Verdad? Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Es clara, realmente no necesita mucha explicación, pero mucha meditación, sí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.